Martina, de 35 años, llegó a mi consultorio. Es madre de 3 hijos y vive en una comunidad rural, en donde abundan los alimentos frescos y la cría de animales, como las aves, y, sin embargo, lucía desnutrida. En el desarrollo del interrogatorio médico le pregunté: ¿come usted huevo? No, el médico me lo prohibió porque dice que tengo el colesterol alto, contestó mi nueva paciente. No me sorprendió su respuesta. A lo largo de los años se le ha hecho mala fama al huevo por su contenido en colesterol. Los expertos lo consideraban como la principal causa alimentaria de enfermedades cardíacas, de modo que desaconsejaban su consumo. No obstante, los estudios recientes han demostrado que los principales alimentos responsables del aumento de los niveles de colesterol malo o LDL en la sangre son las grasas saturadas y las grasas trans. Y aun cuando la mayoría de los alimentos ricos en colesterol suelen ser también ricos en esa clase de grasas, el huevo no lo es. Más aún, se ha descubierto que el huevo puede aumentar los niveles de colesterol bueno o HDL y ayuda a reducir el colesterol malo, de modo que el consumo regular de huevo disminuye el riesgo de enfermedades del corazón y de accidentes cerebrovasculares. Por tanto, el huevo es bueno para el corazón debido a que aporta grasas saludables, especialmente del tipo monoinsaturado oleico, que favorecen el aumento de colesterol bueno o HDL en la sangre. Pero eso no es todo. El huevo también es bueno para los ojos, pues la yema posee un alto contenido de luteína y zeaxantina, 2 carotenoides que intervienen en la prevención de afecciones visuales como las cataratas y la enfermedad macular, que es la principal causa de ceguera relacionada con la edad. Además, el huevo favorece el desarrollo del cerebro gracias a su alto contenido en colina, un nutriente necesario que participa en la construcción de las membranas celulares, contribuye a la salud encefálica y ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso en procesos tales como la memoria y el aprendizaje. Por su parte, la luteína del huevo no solo es buena para la visión, sino que también se relaciona con un mejor funcionamiento cerebral en adultos mayores. Asimismo, el huevo ayuda a bajar de peso porque es un alimento rico en proteínas de alta calidad que producen sensación de saciedad durante más tiempo, de manera que disminuyen el apetito. Además, ayudan a construir masa muscular y aceleran el metabolismo, lo que ayuda a quemar calorías. Por último, el huevo favorece un embarazo sano, pues no solo es una buena fuente de proteínas, sino que está repleto de componentes necesarios para el desarrollo integral del feto, entre los que se incluyen ácido fólico y colina, que contribuyen al perfecto desarrollo del sistema nervioso del bebé en gestación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, por sus siglas en inglés, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza y aporta componentes beneficiosos para todos a cualquier edad, desde el desarrollo fetal hasta la senectud, y además es bajo en calorías. Sus principales componentes incluyen proteínas. El huevo es uno de los alimentos con mayor cantidad de proteínas por gramo. 60% de estas se encuentran en la clara y el resto en la yema.
Asimismo, el huevo contiene todos los aminoácidos esenciales, que son los componentes básicos de las proteínas que no se sintetizan dentro del organismo y que se obtienen únicamente de los alimentos. Las proteínas son fundamentales para construir todo tipo de tejidos y moléculas que sirven tanto para fines estructurales como funcionales. El huevo también contiene vitaminas en cantidades necesarias para el buen funcionamiento del organismo humano. Por ejemplo, aporta todas las vitaminas del complejo B, incluida la vitamina B12, que, como se sabe, no la contiene ninguno de los alimentos de origen vegetal, de manera que es un buen complemento para quienes llevan una dieta predominantemente vegetariana. La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo de las proteínas y ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso. Por tanto, la carencia de esta vitamina da lugar a problemas severos como anemia y demencia. Además, el huevo es uno de los pocos alimentos que contiene vitamina D en forma natural que se encuentra en la yema. Esta vitamina es responsable del depósito de calcio en los huesos y también participa en la modulación de la respuesta inmunitaria. Asimismo, el huevo posee vitaminas A, E y K, determinantes para múltiples funciones esenciales del cuerpo. El huevo también aporta minerales tales como calcio, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, zinc, cobre, selenio, yodo, potasio y sodio, que contribuyen a numerosas funciones en nuestro organismo. Por último, el huevo contiene diferentes antioxidantes, entre los que se incluyen luteína y zeaxantina, que reducen el riesgo de trastornos oculares relacionados con la edad, tales como cataratas y degeneración macular, como ya se explicó anteriormente. Los estudios indican que el cuerpo humano absorbe mejor los antioxidantes obtenidos del huevo que aquellos de fuentes vegetales. De acuerdo con la información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, por sus siglas en inglés, el consumo de huevos crudos eleva el riesgo de sufrir infecciones por una bacteria llamada Salmonella. La contaminación por esta bacteria puede ocurrir de dos maneras, ya sea directamente durante la formación del huevo dentro de la gallina o indirectamente cuando la salmonela contamina el exterior del huevo y penetra a través del cascarón y la membrana interna. La indirecta puede ocurrir durante los procesos de manipulación o preparación de los alimentos. En este sentido, se recomienda no comer el huevo crudo, conservarlo en el refrigerador y desechar todos aquellos que están rotos. Para saber si un huevo está fresco, se debe sumergir en un recipiente con agua y debe permanecer en el fondo. Si flota, hay que desecharlo. Además, los huevos crudos pueden disminuir la absorción de las proteínas. Y he aquí una pregunta de gran importancia. ¿Qué cantidad de huevos se puede comer? La Asociación Americana del Corazón, o AHA, por sus siglas en inglés, considera razonable el consumo de un huevo por día en el marco de una dieta saludable para el corazón en personas sanas. También se estima que el consumo de un huevo por día podría reducir en 12% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. En otros estudios se ha encontrado que la ingesta de al menos un huevo diario reduce el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.
En cuanto a la preparación del huevo para comerlo, hay tantas modalidades como países hay en el mundo, así que podrán elegir la de su preferencia siempre y cuando esté cocido, desde luego.